gracias te damos, Jesús, por tu misericordia y tu amor. Generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, venimos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te damos las gracias, Señor, por ser maravilloso, tan bueno con nosotros, por tener misericordia de nuestras vidas. Y ahora, Señor mi Dios, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Señor, abrimos nuestro corazón para ti. Danos esa sabiduría, ese entendimiento, y sean edificados mis hermanitos. Y Señor mi Dios, hoy danos este pan nuestro de cada día, tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Hoy veremos Santiago capítulo 4, desde el verso 11 en adelante. El título de esta transmisión es No murmurar. Amén. Dice así la palabra del Señor, Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Amén. Mis hermanos amados, conforme a la Escritura, veremos la voluntad del Señor en este tema. Porque mis hermanitos amados, en todo tiempo y en toda congregación, se ha dado este problema, este malestar acerca del murmurar, que va de la mano con el juzgar. Esto, mis hermanitos, es muy peligroso si no se toma conforme a la Escritura. Uno, hermanitos, ha de preguntarse qué se puede hacer en tales casos. Pues, hermanitos, vamos a recibir la palabra de Dios al respecto. ¿Por qué? Porque, hermanitos, desde lo más sencillo y hasta parece inofensivo, entre hermanos, cuando se empiezan a platicar, a hablar, y hay diferentes temas, y también, mis hermanitos, diferentes circunstancias. No siempre es malo. Sin embargo, cuando ya son temas ajenos, ya hay terceros, y son pues la causa, el objeto de la plática, ahí puede entrar a la murmuración. Hermanitos, si yo platico con alguien acerca de mi problemática, pueden ser por varias cosas. Tal vez me estoy desahogando. Tal vez estoy pidiendo un consejo qué hacer. Y tengo que hablar mi problema, cómo está sucediendo, qué hacen conmigo, qué me causan, en qué me afligen. Y hermanitos, hasta ese punto pareciera que es una necesidad. Una necesidad de saber qué debo de hacer, o la necesidad de desahogo con otra persona. Todavía, hermanitos, no raya en la murmuración. Todavía no hay un pecado. Ahora, la murmuración, mis hermanitos, va a llevar siempre a una dirección: a mal mirar a la persona de la cual se habla. Lo hemos visto aquí, hermanitos, anteriormente, un domingo, en cuanto a José. Dice la palabra que como era justo y no quería infamar a María, quiso dejarla secretamente. Bueno, porque había
concebido ella del Espíritu Santo. La primera vez en toda la historia de la humanidad, una virgen concibió. Eso estaba profetizado, mis hermanitos, pero nunca había acontecido. Ahora el Señor le tuvo que hablar a través de un ángel, y vemos esa caballerosidad con la que él procedía. No le armó un escándalo, aunque él era el agraviado, el afectado. Podía haberse sentido ofendido, traicionado, porque pues nunca había pasado eso, pero el Señor le tuvo que hablar que era por el Espíritu Santo. Entonces, hermanitos, así actúa un justo, porque él podía desde causarle mala fama hasta causarle la muerte, porque sí existía la pena de muerte en Israel, instaurada por el mismo Dios. Había diferentes causales para llegar a ese punto, y uno de ellos, hermanitos, era cuando alguien era sorprendido en adulterio. ¿Se acuerda usted que le presentaron al mismo Señor Jesús a una mujer sorprendida en el acto mismo, adulterando? Entonces ya la querían apedrear, porque efectivamente eso decía la ley. Sin embargo, el Señor Jesús dijo en otra ocasión que Él no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Así que Él, con sus palabras sabias y perfectas, causó de que no apedrearan a tal mujer. Entonces, mis hermanitos, bueno, para dejar esto claro y asentado, si usted, hermanito o hermanita, alguna vez tiene necesidad de desahogarse con su hermano, bueno, no necesariamente tiene que llegar a pecar hablando mal de otra persona o mal del que le hace daño. Ahora, si es que, hermanitos, hay algo más desde el alma y en lo espiritual, eso ya va a comenzar a dirigirse a lo malo, lo que es murmurar. Primeramente, hermanitos, le llevo a este ejemplo porque para que le quede claro de que si usted abre su boca y le cuenta a otra persona de su caso, todavía no murmura, no está hablando mal de alguien o no está dirigiéndose con ese propósito de dejar a alguien en mal. Sino, mis hermanitos, es su necesidad y hasta necesita oración, consejo o desahogo. Todavía no hay malas intenciones o no hay errores. ¿Cuándo empieza a ser malo y cuándo empieza a ser murmuración, mis hermanitos? Tal vez uno dice, sí, yo estoy contando lo que a mí me hicieron, lo que me pasó, lo que me aconteció, en lo que me afectaron. ¿Cuándo empieza a ser malo? Cuando está dejando una semilla mala en el corazón de su confidente, del que le oye. Si usted está causando que esa persona a la que le cuenta sus cosas le esté sembrando una semilla de discordia, inconformidad, enemistad contra la persona de la que se está quejando, entonces ya raya en la murmuración. El efecto va a ser que no solamente usted se desahogó o contó su problema, sino que causó algo más en el corazón del otro. Ahora, la persona que tal vez no tenía nada que ver en el asunto, simplemente usted le contó, ahora a esa persona le queda sembrada una semilla mala. Ahora va a mal mirar a la persona que usted le contó. Ahora va a tener algo en contra. O sea, causó que esa persona de la cual usted se quejaba ahora sea odiada por otra persona más. Ahora, la murmuración es expandible. Se murmura de una boca a otra persona, y ahora ya no es uno solo el que contó o el que comentó, sino ya son varios los que tienen esa información. Y ahí, hermanitos, empieza ya lo que es el pecado de la murmuración. Sí, murmurar es pecado, mis hermanos amados. Ahora, si usted tiene la necesidad
de contar su problema, para pedir oración o un consejo, y no tiene malas intenciones, bueno, como dice la palabra acerca de José, lo vemos aquí en Filadelfia, se lo mencioné, de que usted es justo o actúa correctamente, entonces no causa mala fama o no causa que odien a la persona. Simplemente usted está necesitado y ahí llegó, mis hermanitos. Pero ¿qué tal si la persona no es madura? Me refiero a la que recibe, el receptor del problema de usted no es sabia, no es recta o no es madura. ¿Qué tal si lo que usted le contó lo divulga a los cuatro vientos y ya no quedó en secreto ni en confidencialidad, sino que se lo fue y se lo contó a otro y a otro y a otro, y así, hermanitos, hasta en el mundo le llaman teléfono descompuesto, que cada vez que se rumora o llega a otros oídos, se va deteriorando, va cambiando la información, se va empeorando, y hermanitos, se añaden, se cambian cosas, y eso también es parte de la murmuración. Entonces, hermanitos, tengan mucho cuidado. Primeramente, ¿con quién se va a desahogar? ¿A quién le va a pedir consejo? ¿Es persona sabia, madura, espiritual, llena de amor, la persona receptora? ¿O se va a convertir, hermanitos, en murmuración? Ahora, le estoy aclarando desde los primeros pasos, mis hermanos, porque eso es lo primero. Tal vez no hay la idea ni la intención de causarle mala fama o daño a otra persona. Tal vez no, pero si no hay sabiduría, se puede llegar a eso y a ese pecado. Ahora, mis hermanitos, se refirió a cuando uno tiene algo en su corazoncito, necesita consejo, desahogo u oración. Eso es lo más básico. Pero pasamos a lo siguiente. Cuando ya se habla de lo que a uno no le afecta, no le concierne, no es desahogo, no hay una necesidad de consejo ni de oración, sino simplemente ya es, hermanitos, una comezón por hablar. Ya es algo, hermanitos amados, desagradable delante del Señor. ¿Por qué, hermanitos? Porque no hay la necesidad. No es, hermanos amados, algo que usted está pasando y necesita ayuda. No, ya es, hermanitos, pues algo innecesario. O sea, usted no tiene que ver ni en el problema, ni en la solución, ni en la causa, ni en nada. Simplemente es información de terceros que uno oye y comparte, y uno no le afecta, no le perjudica, uno no es parte del problema, pero sí es parte de la difusión del problema. Eso ya es murmurar. Si yo escucho algo que no me concierne, que no me afecta, que no tiene que ver conmigo, pero una persona hizo, escucho que tal o cual persona hicieron, bueno, no me afecta, no me perjudica, yo no tengo que ver con el problema, me quedo callado, y si es verdad o no, yo lo pongo en las manos de Dios y cierro mi boca. Pero si no lo hago, participo de la murmuración. Ahora, mis hermanitos, lo voy a llevar a Proverbios capítulo 26, verso 22. Proverbios 26, 22. Si usted aprende esto, mis hermanitos, tendrá temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dicen Proverbios. Si aprende esto, usted será sabio, será recto, recta y libre de esta culpa de la murmuración. Luego ya veremos, hermanitos, lo que viene a continuación, que es el juzgar. Y eso va de la mano. Le leo Proverbios 26, verso 22, dice la palabra de Dios: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Mis hermanitos, les repito,
Proverbios 26, 22. Las palabras del chismoso. Chismoso. Alguien que rumora y expande y comparte informaciones, pero no es parte del problema. Fuera parte del problema, ok, se puede entender, necesita consejo, oración, desahogo, hasta ahí no es pecado. Pero si no es parte del problema y expande, entonces la palabra de Dios le llama chismoso. Hay un mandamiento, hermanitos, en el Antiguo Testamento que dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Es pecado, mis hermanitos, hablar de uno, hablar de otro, a menos que haya facultad para hacerlo. Pero hemos visto, hermanitos, que el espiritual en 1 Corintios juzga todas las cosas sin que él sea juzgado de nadie. El espiritual no anda chismeando. Sí discierne, sí ve. Y me voy a poner como ejemplo, hermanitos, en la facultad que el Señor me ha dado y el llamado que el Señor me ha hecho, yo puedo discernir, puedo ver, el pastor conoce a sus ovejas, pero eso no me da facultad de hablar de las ovejitas unos con otros, no. Simplemente, si hay que hacer un tipo de aclaración, uno discierne si es necesario hablar o no. Pero no voy a estar rumorando ni declarando lo que me han contado en confidencialidad. No voy a defraudar la confianza que me han tenido. No, hermanitos. Al contrario, necesito guardar el secreto. Dice la palabra de Dios en Proverbios: el que guarda el secreto busca la amistad. El que lo difunde aparta a los amigos. Si me cuentan secretos, hermanitos, yo no los puedo estar rumorando o confesando. Ahora, han habido casos, mis hermanitos, y en esto sigo con el ejemplo mío. Han habido casos acerca de la imprudencia, tal vez la debilidad, en que me han contado para que yo dé un consejo o para que ore. Está muy bien, yo lo hago de corazón y con todo respeto, mis hermanos. Pero surge un segundo problema, que no solamente me lo han llegado a contar a mí, sino a otro y a otro más. Y ellos no guardan el secreto, ellos no tienen el amor. No podría usar tal vez la palabra profesionalismo, porque esto es más allá que eso. Pero no tienen la sensatez, la prudencia de callar. Y ellos sí lo difunden por allá. ¿Qué crees? Me contó este y que hizo esto y aquello. Y ellos sí defraudan su confianza. Y hermanitos, yo no estoy diciendo que yo soy mejor que los demás o que yo sí actúo bien. No, simplemente les amo en el amor de Cristo y sé el daño que le puede causar que yo le cause mala fama ante los demás o contarle problemas a los demás de los que a mí me han compartido. Entiendo, hermanitos, la problemática y el daño. Pero eso llega a pasar. Se lo cuentan a alguien más y ese alguien más, no, sin contemplaciones, sin prudencia, ya difundió el secreto. Eso también va a rayar en la murmuración. Ahora, les sigo leyendo Proverbios 26, 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Esas palabras del chismoso, eso que cuenta, son palabras suculentas para los demás. Aquí dice como bocados suaves. Oh, los que oyen los chismes, las murmuraciones, les causa curiosidad, les causa morbo. Es como un bocado suave. Y dice, y penetran hasta las entrañas. Es algo suculento el chisme, hermanos. Hasta en el mundo lo saben, que los chismes son así como muy agradables, placenteros. Y hermanitos, hasta en los medios de comunicación saben que los chismes cómo llaman la atención. Entonces, eso es terrible.
Ahora dice, hermanitos, volviendo a nuestra cita base, Santiago capítulo 4, verso 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, no comparte información en la que su hermano no tiene nada que ver ni con el problema ni con la solución. Son ajenos, no comparte información. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Hermanitos, inmediatamente después de murmurar entra el siguiente pecado, que es juzgar. Y juzgar carnalmente es pecado. Es cuando dijo el Señor Jesús: no juzguéis los unos a los otros. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mis hermanitos, juzgar es pecado. Uno diría, ¿y por qué? Porque para juzgar correctamente o legalmente se requiere facultad, autoridad delegada de parte de Dios. Por ejemplo, un juez tiene la autoridad dada de arriba, un magistrado. Incluso en la antigüedad un rey podía juzgar. De ahí el término trono de justicia. Se dice que Dios está sentado en su trono de justicia, donde ejerce justicia. Pero también se le conoce al mismo trono de nuestro Señor, en otra postura, trono de gracia, donde va a haber perdón, donde va a haber ayuda y socorro. Pero mis hermanitos, es porque el Señor tiene todo poder y toda autoridad. Ahora, sin salirme de tema, solamente para darle referencia de esto, se dice en Apocalipsis que se sentaron en sus tronos a los que se les dio facultad para juzgar. Para juzgar correctamente, hermanitos, y llevar a cabo el ejercicio de la justicia, es, hermanitos, porque hay facultad. Si usted no la tiene, si yo no la tengo, entonces juzgar me será pecado. Es una prohibición. Ahora, si somos espirituales, podemos juzgar, pero ya se le explicó que se juzga con amor. ¿Cómo se juzga a una persona a la que se le ama? ¿Se le busca encontrar culpabilidad o se le busca socorrerla y tenerle misericordia? Los espirituales juzgan con amor, analizando, se movió este espíritu en una persona, esta fue la debilidad, esta fue la causa, esta fue la caída, este fue el tropiezo. Esto pasa, pero no se está buscando que ruede su cabeza o que se hunda la persona culpable. ¿Por qué? Porque se le ama. El espiritual ama y juzga espiritualmente sin que él sea juzgado de nadie, dice la palabra de Dios. Se juzga con amor. Yo quiero ver qué pasó con mi hermanito, pero yo no estoy queriendo que ruede su cabeza porque yo lo amo. Lo juzgo espiritualmente, sopesando en qué espíritu se movió, qué fue el error, cuál fue la causa, dónde vino el tropiezo, qué pasó. Pero no estoy esperando que mi hermanito caiga o que él sea condenado. No, porque yo lo amo. Es más, como abogado, porque el Señor es el abogado por excelencia, el Señor Jesús también nos pide a nosotros que aboguemos, que intercedamos, que libremos de la muerte al condenado, que defendamos al desvalido. Entonces fungimos también como abogados. Y mis hermanos amados, lo hemos visto en Isaías, que el Señor se maravilló de que no hubiera quien defendiera la causa del oprimido. Dice la palabra que el que se apartó del pecado fue puesto en prisión, y eso le desagradó a Dios, de que no hubiera alguien que abogara por su causa. Ya vimos ese tema. Cuando alguien se arrepiente, no se le juzga igual. Pero cuando alguien se arrepiente y todavía, hermanitos, por así decir, le cargan la mano, lo castigan, lo corrigen, pero ya se arrepintió. Ya no es necesaria una medida correctiva. La corrección es para enderezar su corazón y mostrarle su error. Pero si ya se arrepintió, usted ve, hermanitos, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, que Él condenara a alguien ya arrepentido. No, al contrario, sin que le dijeran algo, Él decía: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más.
no condenó a nadie, porque Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Entonces, mis hermanitos, juzgar solamente se puede hacer cuando hay facultad del cielo o se es espiritual. Si el pastor es espiritual, juzgará con amor, no queriendo que ruede la cabeza o que pague el culpable. No, mis hermanos, amamos, no queremos que nuestro hermanito se pierda. No importa que los demás lo acusen, lo señalen y quieran que pague. Oh, hermanitos, eso no es justicia, es justicia disfrazada, es falta de misericordia. Dijo el Señor, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. La murmuración parece, hermanitos, justicia disfrazada. Oh, hermanitos, ¿por qué se murmura? ¿Por qué se acusa? ¿Por qué se causa mala fama? Falta de amor. Y es pecado hablar de otros, y es pecado juzgar también. Pero es un bocado suave para los chismosos, para los que acusan. Parte de eso es la profecía. En Mateo 24 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entregar equivale a denunciar, acusar, demandar con fines de odio, de que pague, que ruede su cabeza, que el culpable pague. Nuestro Señor no nos trata así. Él vino a pagar nuestros pecados, vino a salvarnos. Él es misericordioso, Él es santo. Así que, mis hermanitos, la murmuración y de paso el juzgar parece algo, y bueno, algo justo. Pero, hermanitos, alguna vez, cuando era joven, llegué a tener compañeritos muy amados de Dios y hasta consiervos que también se preparaban junto conmigo. Había una frase, mis hermanitos, que pues hoy la asimilo y claro que no estoy de acuerdo, pero en ese entonces yo la oía. Decían, ahí te cuento para que ores. Me dan una información, un chisme, una murmuración para que yo ore. ¿Qué bueno puedo sacar de lo que me están diciendo si me están poniendo a alguien en mal delante de mis ojos? No voy a estar orando por eso, no me mueve a orar. Son cosas carnales que no mueven a orar. Si alguien dice, ahí te cuento para que ores, o fíjate lo que está pasando. Y hay una frase, hermanitos, que tiene que ver mucho con el chisme. Mira lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y hermanos amados, esa frase despierta la curiosidad, el morbo, y así se empieza el chisme como un bocado suave que penetra hasta las entrañas. ¿Hay algo bueno que salga de eso? No, mis hermanos. Salen heridas. Se siembra semilla de maldad, de discordia, de desconfianza. La persona que recibe esos bocados suaves de chismes que no le concierne nada o no le afecte nada, hermanos amados, va a correr el riesgo de juzgar. Y para juzgar, ya vimos, se requiere facultad o ser espiritual. Pero vamos más allá conforme al contexto. Dice la palabra de Dios, versículo 11, es amplio este verso, Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ya vimos lo que es ahora juzgar, dice, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y ya vimos, para ser juez, tiene que tener facultad. Pero dice, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Solamente uno. Dios tiene esa facultad. Y hermanitos, otro factor más, y muy importante, por cierto. Para juzgar se necesita la verdad. Y el Señor, Él es la verdad, la vida. Él es verdadero, fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea.
dice en Apocalipsis. La verdad. Ahora, hermanitos amados, solamente le voy a mencionar, pues, así de sencillo, por qué es necesario tener la verdad o conocer toda la verdad. De ahí, hermanitos, el desahogo de pruebas en un tribunal, sea, hermanitos, fiscal, sea la parte acusadora, sea la parte acusada, las pruebas que se tienen y la información de la verdad. Claro, estoy hablando de la verdad como a Dios le agrada. Mis hermanitos, solo Dios tiene la verdad. La verdad. Bueno, ¿cuál es la verdad? Dice la palabra de Dios que justo parece el primero que aboga por su causa. Aboga por su causa, hermanos amados. Eso es algo importante que tenemos que entender. Le voy a leer Proverbios capítulo 18, verso 17. Dice Proverbios 18, 17. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene a su adversario y le descubre. Otra versión dice le rebate y otra traducción dice le desmiente. Justo parece el primero. Mis hermanitos, grábese esto en su corazón. Yo entiendo, mis hermanitos, que no todos son chismosos o murmuradores o juzgones. Yo lo entiendo. Y usted, hermanitos, muchas veces va a caminar en el camino del Señor con amor, con temor y temblor al Señor, sin pretender hacerle daño a nadie. Pero usted va caminando y alguien le trae a usted esta clase de cosas. No usted las anda buscando, usted no quiere hacer daño a ninguna persona. Usted ama con el amor de Cristo, pero alguien es el que le trae, y por así decir, alguien lo intromete a usted. Y ese le cuenta, hermanitos, y en esa apariencia de desahogo, pedir oración o consejo, y hermanitos, tenga mucho cuidado. Ahora, no vamos a decir que desconfiamos de las personas o que no las vamos a ayudar cuando están necesitadas de consejo u oración. No, mis hermanitos. Lo que sí es que obtenga usted más sabiduría al respecto. Y también, hermanitos, es perfeccionado incluso para ayudar a otros o enseñar a otros. ¿Qué es lo que dice este verso? Proverbios 18, 17. Justo parece el primero que aboga por su causa. ¿Qué aboga por su causa? ¿O qué es abogar por su causa? A mí me pasa esto, me quitaron, me pusieron, me hicieron, me lastimaron. Está abogando por su causa. Yo no hice, a mí me hicieron. Está muy bien, hermanitos. Y muy posiblemente sí le está diciendo la verdad. Y amamos, hermanitos, y tenemos interés y carga por nuestros hermanos. Nos importan nuestros hermanos. Y haga de cuenta, yo le pongo, por ejemplo, a usted mismo. Usted va caminando en el camino del Señor, tiene sus propias luchas, situaciones, cosas que vencer, pero va, hermanitos, junto al Señor, permanece en Cristo Jesús. Alguien le trae su caso, le cuenta a usted y hasta el momento parece que no es murmuración ni chisme, simplemente es una necesidad de la persona que se acerca a usted. Y aquí dice que justo parece el primero que habla, o primero que cuenta, o el primero que se queja, parece justo. Mis hermanitos, pero siempre... Y esto no es de desconfianza carnal, no, mis hermanitos, es bíblico. Habrá que hacerse la pregunta, bueno, pero ¿qué habrás hecho, hermanito, para que el otro u otra hayan actuado o reaccionado así? Ok, tú me cuentas lo que el otro te hace o cómo te trata. Y esa es tu causa. Y abogas por tu causa. Y desahogas tu causa conmigo. Pero también
hay la contraparte. Acuérdese de eso, la contraparte. Ahora viene, hermanitos, lo que sigue. Pero viene su adversario y le descubre. Viene su adversario o la persona de la cual se está quejando. Y hermanos amados, ahora da su versión. Y la voy a leer de otra manera, como dicen otras traducciones. En la Biblia que uso, la 95 dice, pero viene su adversario y le rebate. En otra versión que se llama hispanoamericana dice, pero llega su adversario y lo desmiente. Le voy a leer todo el verso. Quien primero habla en un pleito quiere estar en posesión de la razón, pero llega su adversario y lo desmiente. Otra versión, Dios habla hoy, se llama, el primero en defenderse parece tener la razón, pero llega su contrario y lo desmiente. Oh, mis hermanitos, el primero que habla siempre parece ser o el inocente o el que tiene la razón. Y no lo vamos a correr, no le vamos a cerrar, hermanitos, el corazón. No, pero tampoco, hermanitos, se lo voy a decir de esta manera cruda, tampoco se crea todo o se coma todo. No, sea sabio, sea sabio. Muy bien, le pongo ejemplos, mi hermanito, mi hermanita. Yo era pastor de jóvenes y los jovencitos me tenían confianza y yo los amaba mucho. Cuando salí, hermanitos, del lugar donde Dios me preparó, luego se me puso como pastor de jóvenes en una iglesia, en el estado de Coahuila. Jóvenes muy lindos, muy hermosos, que yo amé mucho, hermanitos. Mi primera congregacioncita de jóvenes. Y hermanos amados, jovencitos, claro que se desahogaban conmigo. Me decían lo que pasaba, que los papás, que la mamá, que el papá. Sí, yo los escuchaba, pero también entendía que hay la otra versión, la contraparte. Ahora, ¿qué va a decir el papá? ¿Qué va a decir la mamá? Oh, yo le prohíbo porque él no me obedece, o porque la última vez se escapó, o porque no llegó a la hora que le dije, o porque anda con malas amistades, por eso yo actúo de esta manera. Ah, el primero en hablar parecía inocente, pero luego viene la contraparte. Y es cuando dice, hermanitos, que llega el otro y lo desmiente, o también le rebate. Y mis hermanitos, siempre hay una contraparte. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque solo Dios conoce la verdad de la parte y la contraparte. Solo Dios, hermanitos. Por eso solo Él puede juzgar y tiene la facultad. ¿Qué tal, hermanitos amados? Incluso en la justicia terrenal, si hay un juez, hay una parte acusadora y una parte acusada. ¿Qué tal si la parte acusadora tiene un abogado con mucha labia y de esos que se dejan sobornar y de esos que pues inventan pruebas, crean pues pruebas y hermanitos rayan en lo ilegal y tienen más labia, más astucia y el inocente, hermanitos, no tiene quien lo defienda como se debe? Entonces el inocente es condenado y el culpable es, hermanitos, puesto en libertad. Eso le desagrada mucho a Dios. Usted supiera, hermanitos, viera cuánto le desagrada a Dios la injusticia. Eso fue lo que pasó en Israel, no solamente los pecados, no solamente la idolatría, sino la injusticia con la que trataban al pueblo. Mis hermanitos amados, para juzgar entonces se necesitaría información de la parte y de la contraparte. Y si no la tenemos, y si tenemos solamente la parte primera del que aboga por su causa, y mis hermanitos, yo he sido testigo, muchas veces el inocente es callado, es serio, no tiene labia, no tiene astucia, y el culpable cómo habla y habla y habla, y carnalmente se dice tiene labia.
y tiene astucia, y habla, y como habla más, pues a ese se le hace caso, y el inocente callado, orillado y condenado. ¿Cómo le desagrada eso al Señor? Entonces, hermanitos amados, le leo todo lo que dice Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Tienes facultad? ¿Quién eres para juzgar? A menos que sea espiritual, será con amor, sin intenciones de que rueden cabezas. O a menos que tenga toda la información y facultad para juzgar. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, la orden de no murmurar, de no juzgar. Gracias, Padre. Mis hermanitos están en tus manos. Muchas veces ellos están caminando, Señor, conforme a tu palabra, pero llega alguien con estas cuestiones y los intromete. Pero ahora ellos saben actuar, porque aquí está tu palabra enseñándonos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por la sabiduría y por la escritura que tú nos das. Amén, Señor. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanitos. Amén.